Aleluya, bendiciones. Bendiciones, aquí estamos en esta mañana para compartir un breve encuentro, un breve devocional, esta vez en directo, en vivo y en directo. Estamos sacando todos los días, pero estamos haciendo grabado, digamos, y haciéndolo lo más cortito posible para que no se le venga larga la... Así que bueno, le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta mañana, y vamos a orar, vamos orando. Te invito a que compartas esta transmisión con alguien, con algún amigo, que lo comparta. Escríbeme ahí, escribime de dónde estás mirando, escríbanme, coméntenme qué están haciendo en esta mañana linda, en esta mañana maravillosa y fresquita. Una mañana hermosa de parte de Dios que el Señor nos está regalando como cada día. Y el Señor nos prospera, el Señor nos bendice, el Señor abre los cielos cuando nosotros le creemos. Bendiciones, Nati, Natanael, bendiciones, amados pastores, siervos de Dios, amigos. Le damos gracias a Dios por cada amistad, le damos gracias a Dios por cada familia que el Señor nos ha permitido conocer en el transcurso de nuestras vidas. Le damos gracias al Señor y vamos a orar, Padre, en esta mañana, Señor, estamos aquí, Señor, unidos, como dice tu palabra, donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, así tú estás en medio de nosotros, inclusive. Señor, bendice, Señor, en este día declaramos bendición, declaramos cielos abiertos, declaramos prosperidad. Padre, atamos y reprendemos todo poder de las tinieblas, a todo principado, a toda hueste de maldad, a todo gobernador de las tinieblas. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos victoria, Padre, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre en este momento, porque todo lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra es atado en el nombre que es nombre sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada conectado, a cada una de las personas que van a mirar esta transmisión, este video en vivo. Bendice, Señor, declaramos milagros creativos, declaramos milagros de sanidad, milagros de salud, milagros económicos, declaramos milagros de restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, cancelamos los dolores porque creemos, como dice tu palabra en Isaías, tú te llevaste todos nuestros dolores, sufriste nuestros dolores, te llevaste todas nuestras enfermedades, por tus llagas fuimos todos nosotros curados. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tengo una palabra para compartir que está en el libro de Romanos,
y te invito a que busques conmigo la Biblia, el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Bendiciones Adriana Cerrudo, gloria a Dios, bendiciones, qué bendición, como cada día, siempre compartiendo Adriana, siempre mostrando que está siempre conectada a estos videos, estos devocionales que nos permite compartir el Señor. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice la palabra: si el mismo Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, mora en vosotros, dice. El mismo, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Qué maravilloso es saber que tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que resucitó Jesús de entre los muertos. Es el mismo Espíritu Santo del que hablamos, el Espíritu Santo a quien invocamos, a quien nos dirigimos, a quien creemos. El Espíritu Santo que dijo Cristo, que yo no estaré más con ustedes aquí en la tierra, pero les enviaré al Espíritu Santo, les enviaré al Paráclito, al Consolador, para que esté con ustedes siempre. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Y si ese Espíritu, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús del medio de los muertos, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Entonces, quizá a veces puede haber, hay personas que están siendo contaminadas con la depresión, con el desánimo, con las enfermedades, con los dolores, las preocupaciones. Pero tenemos el Espíritu Santo, aquel que nos va a vivificar, aquel que va a hacer que resucite todo en nosotros, aquel que va a hacer que resucite nuestros sueños, aquel que va a hacer que resucite nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús del medio de los muertos, si mora en ustedes, dice la palabra, si mora en ustedes, o sea que tenemos que nosotros estar conscientes de si está morando el Espíritu Santo en nosotros, porque dice: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís
conforme a la carne moriréis. Entonces tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Vivir conforme a la carne es vivir conforme a los deseos del mundo, a los deseos de la carne. ¿Qué es lo que desea la carne? La carne desea odio, la carne desea rencor, la carne desea falta de perdón, la carne desea todo lo que no es del Espíritu. Son los frutos de la carne, pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu es bondad, benignidad, amor, paciencia, templanza. Y contra tales cosas, dice también la palabra de Dios, no hay nada que se pueda levantar, no hay nada que pueda destruir, porque el Espíritu, los frutos del Espíritu, si está el Espíritu en nosotros, va a hacer que todas esos ingredientes hagan en nosotros que seamos fructíferos para Dios. En este tiempo debemos pedirle al Señor que nos fortalezca. Cada día debemos fortalecernos en el Espíritu. Cada día debemos fortalecernos en el Espíritu Santo. Porque si no nos fortalecemos, la carne empieza a tomar lugar. Y esto me recuerda la historia de la batalla de Amalek con los israelitas, cuando dicen que estaban en batalla y estaba Moisés levantando sus manos. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel avanzaba en la batalla, pero cuando bajaba sus manos, el pueblo de los amalecitas avanzaban ellos en batalla. Entonces, cuando nosotros nos debilitamos en lo espiritual, eso parece que también como que representa nuestra debilidad espiritual. Cuando nosotros nos debilitamos en lo espiritual, la carne que representa Amalek empieza también a tomar lugar en nuestras vidas. Pero no debemos dejar que la carne nos domine, no debemos dejar que la carne nos controle, sino que nosotros como hijos de Dios, como dice acá, hijos espirituales, debemos hacer morir, dice. Así que hermanos deudores somos, no a la carne, el versículo 12, para que vivamos conforme a la carne, no, porque si vivís conforme a la carne moriréis. ¿Qué es lo que va a morir? No es que va a morir naturalmente, sino que tu espíritu va a morir. Tu espíritu, el espíritu que está en comunión con Dios. Moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hoy es un tiempo donde debemos pedirle al Espíritu Santo fortalecernos cada vez más, fortalecernos cada día, como el devocional que compartí ayer, un devocional donde en el Salmo 84, donde habla de que aunque estemos pasando quizá también por valle de lágrimas, a través de los procesos, el Espíritu Santo nos va a fortalecer, el Espíritu Santo nos va a levantar, el Espíritu Santo, Él vive, el Dios todopoderoso, el Dios que vive, el Dios real, el único Dios que es real, va a hacer que nosotros vayamos de victoria en victoria y vayamos de gloria en gloria. Entonces, porque todos los que son guiados, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué lindo es que Dios te llame hijo. Qué lindo es que Dios te llame hijo si eres guiado por el Espíritu. Entonces,
Para tener las características de hijo tenemos que ser llenos constantemente del Espíritu de Dios. Rechazar las obras de la carne que vienen a atacar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, que vienen a querer destruir todo lo que Dios ha edificado en nosotros. Porque quizá hoy te has edificado en el Espíritu, pero quizás ya mañana tu espíritu ya quizás esté apagado y ya estés débil en el espíritu. No le permitamos al enemigo, no le permitamos a Amalek, no le permitamos a Satanás, al diablo, que destruya todo lo que hemos construido durante el tiempo con el Señor. Tu salvación no la va a perder. Tu salvación no la va a perder, porque ya al creer en el Señor y a confesarlo con su boca, que Él es el dueño de tu vida, la salvación ya la tenés ganada. Pero sí, quizás puede morir tu espíritu. Tu espíritu puede morir si no lo saciás con la presencia de Dios, si no lo saciás, si no lo llenás con el amor del Padre, si no lo llenás con la comunión del Padre, y echás fuera todas las obras de la carne, esas obras de la carne que son la envidia, la vanagloria, el orgullo. ¿Cuántas personas, inclusive hombres y mujeres de Dios, que creen que están bien encaminados en Dios, pero aún todavía tienen orgullo en su corazón, aún todavía tienen odio en su corazón, aún todavía tienen falta de perdón en su corazón, aún todavía tienen envidia en su corazón, y dicen que están bien en el Espíritu Santo, pero en realidad no, solamente se engañan a sí mismos, Como dice la palabra, es como aquella persona que se mira en el espejo y se engaña a sí mismo, porque cuando se da vuelta y sale caminando se olvida cómo era la imagen. Entonces, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que llenarte. El Espíritu de Dios tiene que avanzar en tu vida. Tienes que crecer en el Espíritu. Tienes que crecer en tu iglesia. Tienes que crecer en tu iglesia. Tienes que ser disciplinado. Aprende a recibir disciplina. ¿Sabe cuántos hermanos cristianos que cantan gloria a Dios, aleluya, felices y contentos, pero cuando son disciplinados se le termina el fuego, se le apaga el fuego cuando reciben disciplina? Y si no hay disciplina, no hay fuego. Si no hay disciplina, no hay Espíritu de Dios. Porque la disciplina sirve para hacer morir a la carne. La disciplina sirve para que nosotros seamos encaminados bajo el buen cuidado de Dios. Por algo el Espíritu Santo, por algo Dios, dice Efesios 4:11, Él mismo instituyó a profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores para edificar a su iglesia. ¿Para qué? Para edificar. Edificar tiene que ver con corregir. Dice también el apóstol Pablo, exhorta, redarguye, corrige. ¿Para qué? Para el cuidado, para cuidar a la iglesia. Los pastores, los siervos, los apóstoles, estamos puestos para cuidar a la iglesia del Señor, para proteger a la iglesia del Señor contra las acechanzas del diablo. Entonces, cuando nosotros enseñamos, y como dice acá el apóstol Pablo, el apóstol está enseñando, dice acá, bendiciones Heichel, bendiciones. Cuando el apóstol dice acá que debemos
hacer morir, para que no vivamos conforme a la carne. Entonces, debemos creer en lo que ellos nos enseñan, debemos confiar en lo que ellos nos dicen. Si no confiamos en lo que viene del Espíritu, ¿cómo vamos a creer en lo que viene de Dios? Si no confiamos en lo que viene del Espíritu Santo, tampoco podemos creer ni a que se aparezca un ángel delante de nosotros y nos hable y nos diga: confía, no temas, como se aparecían los ángeles en muchas personas. Debemos hacer morir las obras de la carne. El 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Claro, porque Dios, el Padre, nos adoptó como a hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Fuimos adoptados por el Padre. Fuimos adoptados por el Señor. Acá el apóstol le está hablando a los romanos. Los romanos no eran judíos. Y nosotros también, los argentinos, los nicaragüenses, no somos judíos, aunque algunos hay con ramas, con herencia judía. Pero la nacionalidad no es judía para muchos, pero fuimos de toda manera adoptados, fuimos adoptados como hijos. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos vivir en el temor, no podemos vivir en la carne, no podemos vivir bajo la autoridad de la carne, no podemos centrar nuestra mirada en las cosas terrenales, no podemos vivir conforme a la carne. ¿Qué es lo que es, pastor, vivir conforme a la carne? Vivir conforme a la carne es vivir para la carne, es vivir para tus propios deseos, es vivir conforme a tus deseos, es vivir en el pecado. Porque mucha gente dice: yo ya fui salvo y bueno, ya Jesús ya pagó el precio por todos mis pecados, entonces si yo caigo en pecado, me perdona, Dios es amor. No podemos seguir viviendo en la carne. Debemos hacer morir la carne. Debemos hacer morir la carne, porque los hijos de Dios viven por el Espíritu de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice. No podemos seguir siendo esclavos de la carne. No podemos seguir siendo esclavos de la carne. Y la carne lucha y batalla contra el espíritu. La carne hace que no tengas ganas de orar. La carne hace que no tengas ganas de ir a la iglesia. La carne hace que no le creas al pastor. La carne hace que se oponga a lo que es del espíritu. La carne se opone al espíritu. Pero no recibiste el espíritu de esclavitud. Si el Espíritu Santo mora en ti, tienes que vivificarte por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo mora en ti, tienes que vivificarte, tienes que romper los deseos de la carne, romper las obras de la carne. La carne te dice: no vaya a la iglesia, hace frío.
La carne te dice no vayas porque la palabra va a estar aburrida la reunión. La carne te habla y te habla, te susurra al oído y te dice no busques a Dios, no ores porque no vale la pena. Dios no te va a escuchar, Dios no. ¿Usted cree que Dios no le va a escuchar cuando usted ore, cuando usted busque en el Espíritu? ¿Usted cree que no le va a escuchar? La carne batalla contra el Espíritu, pero tenés que vencer a la carne, tenés que romper a los deseos de la carne, vencer la carne, no podés quedarte bajo la carne. El versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces somos hijos de Dios, también entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que las herencias que nos pertenecen del Padre, tenemos herencias del Padre, porque todo padre le deja herencia a sus hijos. Entonces tenemos herencia y coheredero con Cristo. ¿Por qué? Porque las herencias que ganó Cristo en la cruz, las bendiciones que Él ganó en la cruz, las bendiciones que Él ganó por su obediencia en la cruz, por su sujeción al Padre, por su amor y su compromiso, también las ganamos nosotros. Somos coherederos con Él. Mire qué maravilloso es el Señor, que ganó esas victorias para nosotros, para que seamos coherederos con Él. Coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Por eso, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Si nosotros realmente buscamos lo espiritual. Buscar lo espiritual no va a ser fácil. Como dijo Jesús, hay dos puertas. O entras por la puerta angosta o te vas por la puerta ancha, que por la ancha se van mucho, fácil, por la fácil. Buscar la fácil, vas a perder tu alma, vas a perder. Pero si vos querés, entrás por la puerta angosta, dice ahí, no cualquiera entra por la puerta angosta. Por eso dice, sos coheredero con Cristo, sos hijo y coheredero, si es que padeces juntamente con Él. O sea que si nosotros padecemos, si vamos en contra de la carne, si la carne se opone contra nosotros y se nos hace difícil buscar a Dios, pero nosotros vencemos, nosotros padecemos. ¿Sabe cuánta gente se levanta a veces a criticar? Se va a levantar gente a criticarte, se va a levantar gente a murmurar de ti, se van a reír de ti, se van a burlar de ti porque tú eres creyente, porque tú crees que eres hijo de Dios. ¿Para qué vas a ser vos hijo de Dios? Se ríe, se burla mucha gente. Mucha gente no te va a creer, mucha gente no va a confiar en ti, mucha gente te va a traicionar, mucha gente te va a abandonar. Pero esos son los padecimientos de un hijo de Dios. Esos son los padecimientos de un hijo de Dios. Buscar lo espiritual es para valientes. Buscar lo espiritual es para los hijos de Dios. Debemos hacer morir las obras de la carne. Hacer morir la obra de la carne te va a costar sacrificio. Bendiciones, Antonia. Hacer morir las obras de la carne te va a costar sacrificio, te va a costar entrega, te va a costar una devoción a Dios, te va a costar que vas a tener que batallar y vas a tener que luchar en tu mente contra los deseos de la carne.
Vas a tener que batallar en tu corazón día a día, no una vez en el año, día a día batallar contra la carne que no quiere que vos crezcas en lo espiritual. Dios te está llamando para cosas grandes. Dios te llama para cosas grandes. Dios te llama para que vos crezcas en el reino de Dios. Dios te llama para que vos avances en el reino de Dios y vos seas un verdadero hijo y una verdadera hija de Dios, con todo el ADN, con toda la unción, con todo el poder. Pero la carne no te va a querer dejar crecer. La carne no te va a querer dejar avanzar. La carne te va a tirar de los pies para que vos no subas al Espíritu. La carne te va a hacer aflojar, la carne va a batallar contra tu vida. Como dije antes, se va a levantar contra tu espíritu. No tengas ganas de orar, para que no tengas ganas de congregarte, para que no tengas ganas de buscar a Dios, para que critiques incluso las obras de Dios, porque cuando el diablo empieza a taladrar tu mente, terminas tan contaminado de Satanás, de los demonios, que hasta criticas las cosas que no sabes, porque las cosas de Dios son sagradas. Debemos hacer morir las obras de la carne y vivir en el Espíritu, vivir por el Espíritu. El versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Los padecimientos de Cristo. Jesús fue criticado, Jesús fue menospreciado, Jesús fue traicionado, fue escupido, Jesús fue abandonado. Todos sus amigos que estaban con Él, todos sus discípulos lo abandonaron en el momento más difícil de su vida. Son los padecimientos de los hijos de Dios. Pero debemos saber que tenemos herencia. Los hijos de Dios tienen herencias del Padre. Los hijos de Dios tienen herencia del Padre si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué está hablando? ¿De qué gloria esta? ¿Cómo va a ser glorificado? El día de mañana, cuando tú vayas al cielo, el Padre te va a decir: buen siervo fiel, fuiste fiel, venciste la carne, no le diste lugar al diablo, fuiste fiel cuando estaba en ese momento que querías tirar la toalla, no abandonaste, no te rendiste, fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso será glorificado juntamente con el Señor. Por eso seremos glorificados juntamente con el Señor. Pero tiene que vencer a la carne. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Venzamos la carne. Pidámosle al Espíritu Santo que nos vivifique, que nos fortalezca, que nos llene de poder, de unción. Venzamos la carne, venzamos los deseos de la carne, el pecado, los pensamientos. Pastor, yo no tengo pecado. Hay personas que dicen: pastor, yo no tengo pecado. Yo no cometí ningún pecado. Dice Jesús que aunque no hayas materializado el pecado, si vos lo pensaste en tu mente, caíste ya en la tentación y pensaste en el pecado, pecaste también. Dice que Jesús dice que si un hombre, por ejemplo, ve una mujer y la miró con deseos carnales, ya pecó en su corazón.
por más que no haya cometido adulterio con esa mujer, que no haya caído en carnalidad con esa mujer, en su corazón ya tuvo la mala intención, tuvo deseo. Lo mismo las mujeres hacia los hombres, lo mismo. Esto aplica a cualquiera de los dos bandos, sea hombre o sea mujer. ¿Sabe cuántas mujeres por ahí yo veo? Gente que no obviamente no están bien no van a la iglesia, y yo veo y están mirando una novela y está el mejor actor, viste, de la novela. Es, ay, qué lindo, mirá qué hermoso que es si fuera mi marido, o si fuera mi... Entonces pecó en su corazón. Debes hacer morir los deseos de la carne. Bendiciones, Adrián, bendiciones. Hay que hacer morir los deseos pecaminosos de la carne. Y no solamente esos deseos. La carne, como te dije, la carne se va a oponer a tu crecimiento espiritual. La carne se va a oponer a tu crecimiento espiritual. Hay mucha gente por ahí que me dicen: pastor, yo tengo unas ganas de ir a la iglesia, a mí me gustaría ser parte de la iglesia, pero hay algo que no me deja ir. No sé qué es lo que es, porque cuando llega la hora de ir a la iglesia, no tengo ganas, prefiero mirar la tele, me voy a jugar al fútbol, me voy con mis amigos por ahí a pasear. Y claro, querido, claro, querida, porque es la carne, es tu carne. ¿Vos crees que tu carne va a tener deseo de buscar lo que es de Dios? La carne va a querer desear lo que es para complacer tu propio ego, para complacer tu propio corazón. La carne va contra la voluntad de Dios. Pero si tú eres del Espíritu, por más que la carne se levante contra ti y te diga: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de orar, tú vas a vencer a la carne y tú vas a arrodillarte y le vas a decir: Señor, perdóname, Señor, hazme libre de toda carnalidad y lléname de tu Espíritu Santo para que yo pueda vivificarme, para que yo pueda tener vida, y esa vida que tú dijiste, vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. Jesús nos prometió vida en abundancia, pero la carne no quiere que nosotros recibamos lo que es del Señor. La carne no quiere que nosotros busquemos lo que es del Señor. La carne se opone a lo que es del Espíritu. Pero si tú eres sabio, si tú eres sabia, confía en la palabra del Señor. Si tú lees tu Biblia y tu Biblia te dice tienes que orar, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu carne o a la Biblia? ¿A quién le vas a creer? ¿Vas a confiar en la palabra de Dios? La carne se opone, la carne te va a decir: acá dice que hay que orar, pero no voy a orar, voy a mirar Netflix. Voy a jugar al fútbol, me voy por ahí a pasear. El versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que quizás estés pasando en este tiempo, las aflicciones que quizás estemos teniendo en este tiempo, no se compara, como dice aquí la palabra.
no se compara con la gloria venidera. Tenemos que vencer las aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones. No dijo que aquel que sea cristiano ya la gloria, ya está con la gloria. No dijo, vas a ser cristiano, metete a la iglesia y todo va a ser color de rosa, pajaritos, florcitas por todos lados, perfume, un ambiente. Gloria a Dios para los que están viviendo así, pero algunos Jesús dijo que van a tener aflicciones también. Pero que confiemos, porque Él venció al mundo, Él venció, y si Jesús venció, nos da la certeza, nos da la esperanza de que nosotros debemos vivificarnos por el Espíritu, como también como hijos de Dios, como coherederos con Cristo. Y si dice, por cierto, que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Recuerdo una vez mi nena, la mayor, cuando era más chiquita, yo estaba en un momento de tristeza, estaba pasando un momento de desánimo en mi vida, estaba pasando un momento como que la carne, el espíritu de Satanás me estaba atacando. Había pasado por una división en la iglesia se había dividido, me habían traicionado, la gente me había abandonado, me habían criticado. Cuando uno se entregó, todo lo contrario, se entrega a la iglesia y al Señor con todo el amor y todo el corazón y todo el servicio, siempre para servir a Dios y a la gente. Pero a veces el diablo se mete también en la iglesia y trae división, trae murmuraciones, críticas, descontento, deslealtad. Y yo estaba en un momento de tristeza, estaba llorando, arrodillado en la presencia de Dios. Y mi hija, la mayor, era chiquita, tenía 6 añitos por ahí, me toca la espalda y me dice, papi, Jesús me dijo que tiene un premio en el cielo para vos. Entonces ahí entendí que a veces, y la palabra es verdadera, mi hija me dice, papi, Jesús me dijo que tiene un premio en el cielo para vos. Y le digo, ¿cuál es el premio? Yo me reía. Y le digo, ¿cuál es ese premio? ¿Qué es lo que es? Y me mira ella riéndose y me dice, no te lo puedo decir, me dice. Jesús me dijo que no te lo diga, porque es una sorpresa. Entonces, a veces, perdónenme que me quebrante, a veces hay cosas que no van a pasar en la vida, pero eso solamente no es nada comparado, como dice el Señor. Los padecimientos que a veces uno va a pasar en la vida, las cosas, las traiciones, los abandonos, las murmuraciones, las críticas, que a veces va a recibir de la gente, no es comparado con lo que vas a recibir en el cielo.
no es comparado con lo que va a recibir en el cielo. Y también dice que no solamente va a recibir en el cielo, muchas bendiciones vas a recibir acá en la tierra también. Entonces, conviene siempre ser lleno del Espíritu Santo. Conviene hacer morir los deseos de la carne. Tenemos que hacer morir de verdad los deseos de la carne. Como dije, es una batalla constante, una batalla constante que día a día va a querer derribarte, día a día se va a levantar ese gigante, ese Goliat. Gloria a Dios que en la Biblia vemos que David lo mató y lo mató para siempre ese Goliat. Cayó el Goliat y le cortó la cabeza y no renegó más David con otro Goliat. No dice en la Biblia que otro Goliat se levantó de nuevo. Pero a nosotros se nos van a levantar constantemente los Goliat espirituales. ¿Qué son esos Goliat espirituales? La carne que se va a levantar constantemente, diariamente, constantemente se va a levantar tu carne, tu propia carne, ¿no? A veces no digo que otra persona te va a atacar. El peor enemigo que nosotros podemos tener es nuestra propia carne. El peor enemigo que nosotros podemos tener es nuestra propia carne. Nuestra propia carne se levanta contra nosotros para que no avancemos, para que no crezcamos, para que no obedezcamos, para que no confiemos, para que no creamos y no hagamos las obras del Espíritu. Nuestra propia carne es nuestro peor enemigo. Nuestra propia carne nos frena el crecimiento. Bendiciones, Adriana. Las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria. Versículo 18, Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otra traducción más moderna dice: el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero si los hijos de Dios se siguen alimentando de la carne, nunca se van a manifestar. Yo una vez tuve un sueño. Dios me habla mucho en sueños. Y yo a veces cometo el error de contar los sueños como hacía José. Le cuento los sueños, pero a veces la gente no está preparada para escuchar lo que Dios me habló a mí y yo por el Espíritu recibí. Y vos le contás el sueño a la gente y se te ríen, se te burlan. Lo mismo hacían con José. Tuve un sueño un día que yo entro en una iglesia. No era una iglesia, era como una habitación grande donde había todas camas cuchetas, le decimos acá en Argentina, no sé cómo le dicen allá en Jaichel, en Nicaragua. Todas camas de esas que se van una arriba de otra, camas cuchetas le decimos acá. Y había gente durmiendo, había jóvenes, había adultos. Parecía como un lugar así, un búnker de un ejército parecía. Y veo más al fondo así, era un lugar grande, pero estaban todos durmiendo, todos así apilados, tapaditos con frío. Y veo más al fondo así, veo al fondo y me doy cuenta de que no era un lugar cualquiera. Más al fondo tenía un altar.
tenía una decoración como siempre, como hay en las iglesias, como hay en los templos, decoraciones, colores, flores, dibujos, frases. Y en ese instante me doy cuenta en el sueño y miro así y veo gente conocida que estaba acostada ahí, familiares, amigos, gente que conozco, y lo veo durmiendo y yo lo toco y le digo, ¿qué están haciendo? Le digo, ¿por qué están durmiendo acá? Le digo, ¿qué es lo que es esto? Y se despierta así medio con una cara de sueño y me dice, ¿qué es lo que querés? Me dice así, soberbiamente, ¿qué pasa? ¿Qué querés? No moleste, no moleste, no moleste, me decía. Y seguían durmiendo. Y me voy a otro familiar conocido también, y lo toco, le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están durmiendo acá? Le digo, ¿qué es esto? Y abre los ojos también, y yo lo quiero destapar, quiero sacarle la frazada, y me mira, me dice, no moleste, déjame dormir, no me molestes. Qué molesto que sos, me mira y me dice, qué molesto que sos, déjame dormir. Y seguían durmiendo. Y yo agarro, los dejé y salí afuera de ese lugar. Era un portón, una puerta grande, y estaba abierta. ¿Vieron esos galpones de campo que tienen puertas grandes y entran máquinas? Pero estaba abierta esa puerta. Y cuando salgo afuera, entendí de que la iglesia estaba dormida. El Señor me estaba mostrando de que así estaba la iglesia dormida. Así estaba la iglesia adormecida. Y cuando yo lo quería despertar, yo le quería hablar, yo le quería instruir, me decía, déjame de molestar. Se oponía a la voluntad de Dios. Y el Señor me dijo también, así se opone la iglesia a mi espíritu. Así se opone la iglesia a cuando yo le quiero ministrar, cuando yo le quiero impartir, cuando yo quiero hacer cosas con ellos. Ellos prefieren la carne, prefieren vivir en la carne y no hacen caso a la voluntad de Dios. Y después dije, ¿por qué las puertas? ¿Por qué esas puertas grandes? Y el Señor me dijo, porque por la puerta grande entrarán muchos que se van a la perdición, pero por la puerta angosta y pequeña pocos pasarán. Por la puerta ancha van a pasar un montón y van a estar en la comodidad, van a estar cómodos ahí, entrarán en esa puerta, entrarán por ahí y se van a ir cómodos, pero va a ser triste el día de mañana. El versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando que la iglesia despierte. El mundo está esperando que los hijos de Dios realmente se comprometan con Él. No solamente el mundo, la creación, Dios está esperando. El Padre está esperando que se levanten hijos realmente comprometidos, hijos realmente que van a decir, Señor, sí, yo te sigo y no me importa las cosas que yo pierda, porque como dijo el apóstol Pablo, todo lo he estimado por basura con tal de ganar a Cristo. A mí no me interesa la plata, no me interesa el trabajo. Sí, tenemos que vivir, tenemos que trabajar para vivir, tenemos la casa, el auto, la familia, pero el apóstol Pablo dijo, todo lo demás yo lo estimé por basura con tal de ganar a Cristo. Cuando entendí eso del apóstol Pablo,
entendí que todo lo que está aquí en la tierra no sirve para nada. No sirve para nada, solo es para satisfacer los deseos de la carne. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que manifestarnos. La creación está esperando ardientemente, dice. Ardientemente. Ardientemente. Hay una necesidad tan grande en el mundo, en la creación, de que se levanten los verdaderos hijos de Dios. Hijos realmente. El mundo está cansado de las religiones. El mundo está cansado de las religiones. El mundo no le interesa las religiones. El mundo, yo me paro en una esquina de la calle y le pregunto, ¿usted quiere pertenecer a una religión? No me interesa la religión. Los religiosos son, la religión te roba, la religión mata, la religión te miente, la religión hace maldades. No necesitamos manifestar una religión. Necesitamos manifestar las herencias de Dios. Necesitamos que el mundo conozca al Padre a través de nosotros. Necesitamos que el mundo conozca al Padre a través de nuestras obras. El mundo quiere ver realmente hijos comprometidos de verdad. ¿Por qué el mundo no cree en la iglesia? ¿Por qué la gente muchas veces critica la iglesia y no cree y no confía? ¿Por qué? Porque mira las obras de los hijos. Dice, ¿qué va? Mira, si yo voy a esa iglesia, son todos unos hipócritas. Está bien que en la iglesia no hay nadie perfecto. Ninguno somos perfectos, no hay nadie perfecto en una iglesia. Si la gente está mirando ir a una iglesia perfecta, está terriblemente equivocada. No vas a encontrar jamás en todo el mundo. Aunque vos creas que vas a encontrar una iglesia perfecta, no la vas a encontrar por ninguna parte. Porque la iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta no existe. Pero sí debemos hacer morir las obras de la carne. La gente está esperando que los hijos realmente, los hijos de Dios se manifiesten. La gente está esperando la creación, no solo la creación total. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios que sean realmente luz y sean realmente sal en donde estén. Que no seamos hipócritas. Que la gente mire y diga, no, este es realmente un hijo de Dios, porque mira cómo habla, mira cómo las obras que hace. No, aunque vamos a ser criticados igual, por más que hagas obras buenas o malas, vas a ser criticado igual. El diablo se va a levantar siempre, pero la creación igualmente está esperando. La iglesia tiene que despertarse. La iglesia tiene que despertarse. Tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos, tenemos que romper las barreras. Tenemos que romper las barreras, tenemos que romper las cadenas. Muchas veces estamos orando, a veces le decimos, Señor, rompe las cadenas, Señor, rompe las barreras, Señor, expande la iglesia, Señor, trae la expansión en la iglesia. El Señor te dice, si sos vos la expansión de la iglesia, si sos vos el que tenés que romper las cadenas, si sos vos el que tenés que comprometerte, ¿qué me mete a mí en esto? Dios ya nos dio la unción. El Padre ya nos puso la unción. El Padre ya nos puso las herencias en nosotros. Somos nosotros ahora lo que nos corresponde manifestar la gloria de Dios en la tierra. No le pidamos a Dios que mande ángeles. Los ángeles los va a mandar Dios, pero para que te acompañen.
porque Dios a donde te envía no va solo. Dios a donde te envía no va solo, no va con las manos vacías, va con ángeles, va con la presencia del Espíritu Santo. Pero no le pidamos a Dios que rompa las cadenas. Si le estamos pidiendo a Dios, Señor, rompe las cadenas, rompe las maldiciones, y nosotros hacemos otra cosa, entonces estamos orando equivocadamente. Más vale digámosle al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu unción. Señor, lléname de tu poder, porque cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos estaban orando. Ellos no le estaban diciendo, Padre, rompeme las cadenas, rompeme, liberame de este lugar. Ellos no estaban diciendo eso. Ellos estaban adorando a Dios. Y ellos estaban llenándose de la presencia de Dios. Ellos estaban llenándose del Espíritu Santo. Y es ahí cuando realmente se rompieron las cadenas, cuando fueron llenos del poder de Dios. Hasta un terremoto pasó, sacudió la tierra, dice, y la creación está esperando eso también hoy. La creación está esperando eso de nuevo hoy. Hijos que hagan temblar las paredes, hijos que hagan temblar la tierra, hijos que rompan las cadenas. ¿Sabe? Por eso Jesús dice en Lucas, en el libro de Lucas y también en Isaías 61, que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para traer libertad a los cautivos, para declarar el año agradable del Señor, para darle vista a los ciegos. El Espíritu del Señor, ese mismo Espíritu que estuvo con Jesús, es el Espíritu Santo y está contigo también. El Espíritu del Señor, tienes que creerle al Señor. El Espíritu del Señor está conmigo para traer libertad, para traer rompimiento, para provocar el año agradable del Señor. Bendiciones mi mamá Estela, bendiciones más. Entonces, solamente pidámosle al Señor ser lleno de su Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos dé fortaleza para vencer a la carne, para que nos dé sabiduría para ser cada vez mejores hijos, que nos dé sabiduría para ser cada vez hijos mejores, obedientes a su voluntad, obedientes a su voz, obedientes a su llamado, obedientes a lo espiritual, y podamos vencer las obras de la carne, nuestra propia carne que se opone al crecimiento, nuestra propia carne que nos impide avanzar en el reino de Dios. No le echemos la culpa a otra persona por nuestro crecimiento. Nuestra propia carne es la que no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja rendirnos delante del Padre. Muchas personas por ahí le echan la culpa al pastor. No, pasa que, ¿sabes por qué yo estoy frío? Porque el pastor predicó mal, predicó aburrido. Grave error. No puedes echarle la culpa a otra persona de tu frialdad espiritual, porque el mismo espíritu que está con el pastor es el mismo espíritu que está contigo también, y cada uno es responsable de avivar ese fuego. Cada uno es responsable de avivar ese fuego. No podemos que si uno está apagado espiritualmente, que si uno está detenido, no es la culpa de esa persona. No pasa que si yo tuviera esto, yo no, si el líder aquel no me hubiera llamado,
me hubiera llamado, yo tendría esa posibilidad de crecer, de avanzar, de estudiar. Mentira. Tú no avanzas en la iglesia, tú no creces en la iglesia porque tu carne no te deja. Tu carne no te deja. Tu carne no te deja. Tu carne desea comodidad. Tu carne desea, no es obediente a la voz del pastor ni del líder. Tu carne no obedece. La carne nunca va a obedecer. La carne nunca va a obedecer. El pastor te dice por ahí, vamos a salir a evangelizar un barrio por allá, y tu carne te dice, no, hace frío. Hace frío, no tengo tiempo para esas cosas. No voy a poder. No voy a poder por esto, no voy a poder por lo otro, no voy a poder por aquello. Como dijo Jesús en la parábola de la cena, muchos empezaron a ponerse excusas. El Señor preparó la cena e invitó a todos. Y se puso triste el Señor porque todos empezaron a poner excusas. No puedo porque tengo que cuidar una yunta de bueyes. No puedo porque me salió un viaje. No puedo por aquello. Y nunca así. Nunca vas a poder. Nunca vas a poder avanzar. Nunca vas a poder crecer. Nunca vas a poder conquistar las cosas que Dios tiene para tu vida si sigues escuchando la voz de tu carne. No, pero pastor, vos sabés que yo podría hacerlo, pero no puedo por aquello, no puedo por... Si sigues poniendo el límite al Señor, el día de mañana el Señor no va a rendir cuenta con tu pastor, ni con tu líder, ni va a rendir cuenta con el Señor, porque es Él el que te llamó. Acá en la tierra Él puso hombres para que te dirijan, para que te corrijan, te motiven. Pero el día de mañana no le vas a rendir, no va a decir, no, el pastor me dijo que no. El Señor, no hay excusa. No fuiste obediente en lo poco, tampoco te pondré en lo mucho. Siervo fiel. Si me fuiste fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Pero siervo infiel, dices, no me fuiste fiel. No me fuiste fiel en lo poco. ¿Cómo puedo hacerte cargo de grandes cosas? Oramos en el nombre de Jesús. Oramos para finalizar. Entonces, si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en nosotros. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, nos va a vivificar, nos va a fortalecer. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret ahora, Señor, ese mismo Espíritu, Señor, Espíritu Santo, te pido que traiga fortaleza, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, en cada una de nuestras vidas. Fortalece nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Señor, trae obediencia en nosotros. Señor, trae compromiso con tu espíritu, Señor. Despierta, Señor, nuestras vidas. Señor, si estábamos dormidos, Señor, en lo espiritual, si estábamos dormidos en la iglesia, Señor, despiértanos, Señor, tú nos llamaste, fuiste tú que nos llamaste y tu palabra dice, despiértate y levántate que Cristo te alumbrará. Hoy, en este momento, Señor, despiértanos, aviva el Espíritu Santo, aviva el Espíritu Santo que está en nosotros, aviva el fuego del don de Dios que fue impartido en nosotros. Y que podamos, Señor, avanzar, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos vencer a la carne, Señor. Diga conmigo, cancelo toda obra de la carne, cancelo a la carne
que se levanta contra mí. Mi propia carne, yo la derribo ahora en el nombre de Jesús. Derribo toda mi carnalidad. Derribo esos pensamientos de desconfianza. Derribo pensamientos de desánimo. Derribo pensamientos de incredulidad. Derribo pensamientos de desobediencia. Derribo los pensamientos de la carne que están en mí, para que la gloria de Dios y la presencia del Espíritu Santo me llene ahora. Lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Perdona, Señor. Perdona mi carnalidad. Haceme cada vez mejor un hijo, cada vez más lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Bendigo y oro por los que están enfermos. Que el Espíritu Santo traiga sanidad en su cuerpo, ahora, en el nombre de Jesús. Dolores de cabeza se van, dolores de cintura se van, problemas de los pulmones, tos, desaparecen, problemas de oído, desaparecen, se va en el nombre de Jesús. Dolores físicos y dolores espirituales se van en el nombre de Jesús. Si alguien tiene un dolor en el cuerpo, avíseme ahí y oramos en este mismo instante. Dolor de estómago, se va la acidez de tu estómago. Se va la acidez. Se va el dolor de estómago en el nombre de Jesús. Se va el dolor de estómago en el nombre de Jesús. Se va todo pensamiento de desánimo en el nombre de Jesús. Pensamiento de depresión en el nombre de Jesús se va. Dolores de hombro, me muestra el Señor una persona con un dolor fuerte en su hombro derecho. Se va ese dolor y comience a hacer lo que no podía hacer. Levanta tus manos si no podía levantarla, porque Jesús te sanó. Jesús que está acá con nosotros te sanó, te sanó. Estás sano en el nombre de Jesús. Hernia de disco se va en el nombre de Jesús. Toda hernia de disco desapareció. Los problemas de rodillas, articulaciones, dolor en las articulaciones desaparecen en el nombre de Jesús. Y vaya comentándome ahí si se fue el dolor. Vaya comentándome ahí si se fue el dolor, porque el Espíritu Santo ha obrado, ha sanado, ha restaurado y nos ha fortalecido espiritualmente en esta mañana. En esta mañana el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, trayendo fortaleza del cielo, porque Él nos vivifica, Él nos vivifica, Él nos vivifica. Como dice Heichel, la sangre de Cristo tiene poder. Aquel que murió en la cruz dio su sangre en la cruz por nuestros pecados. En Isaías 53:4 dice: ciertamente Él se llevó nuestros dolores. ¿Quién es Él? Es Jesús. Se llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos todos nosotros curados. Le damos gracias a Él, le damos gracias a Él, le damos gracias a Jesús, le damos gracias porque nos sanó y nos fortaleció en este día. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo en un próximo devocional. Y no se olvide comentarme si alguno recibió la sanidad, ponga ahí. Y si alguno está pidiendo, pídalo también y seguiremos orando en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Gracias por haber estado compartiendo atentamente conmigo en este video. Que el Señor los guarde, los prospere y les multiplique toda bendición en sus vidas. Bendiciones. Nos vemos. Chao.